Cuando la gente escucha la frase judíos en Medio Oriente, inmediatamente piensa en Israel, en política, en conflicto. Cuando Mahoma nació en el siglo VI, las comunidades judías ya existían desde hacía más de 1000 años. Los judíos vivían en la península arábiga, en Yemen, Irak, Irán, Egipto, Siria, Líbano, Marruecos, Argelia. En casi todos los antiguos centros de intercambio cultural, los judíos estuvieron presentes. Esto no es una leyenda. Está bien documentado en fuentes judías, cristianas y musulmanas, así como en inscripciones arqueológicas y en el Corán, y hablaré de eso más adelante. En Yemen, por ejemplo, los judíos siempre se vieron a sí mismos como descendientes del período del primer templo hace 3000 años. Ellos creían que eran judíos que emigraron allí durante la época del rey Salomón. ¿Eso es cierto? Tal vez, pero una inscripción de 2600 años encontrada en Yemen confirma que los judíos vivían allí antes de que el primer templo fuera destruido en el año 586 a.C. En Yemen se desarrolló una de las comunidades judías más tradicionales y espiritualmente profundas del mundo. Ellos preservaron el hebreo con una pronunciación única y costumbres antiguas. Incluso a través de duras persecuciones bajo el dominio musulmán, la comunidad sobrevivió con rabinos como Shalom Shabbatzi, poetas y maestros artesanos. En tiempos modernos, los judíos de Yemen fueron los primeros en hacer aliyá, subir a la tierra de Israel antes que los judíos de Europa en 1882. Para el 10% de mis espectadores que hablan hebreo, se llama Ale Batamal. Los judíos yemenitas eran una comunidad pobre, aislada, pero orgullosa. Vivieron allí casi 2000 años antes del Islam y tuvieron que seguir viviendo solo después. La existencia del Estado de Israel los convirtió en un objetivo de odio. Hice un video sobre la comunidad judía yemenita, donde incluso bailo, enlace abajo. En Egipto, los judíos vivieron durante el primer templo. Después de la destrucción del templo, muchos encontraron refugio en Alejandría. Alejandría tenía una comunidad judía enorme, con una sinagoga tan grande que un encargado tenía que agitar una bandera para que las personas en la parte de atrás supieran cuándo responder. Amén. En la Edad Media, la comunidad judía de Egipto fue un centro espiritual y económico importante. El Cairo se convirtió en el hogar de Maimónides, Arambam Bushe ben Maimón, uno de los pensadores más grandes en la historia judía, quien fue el médico personal del sultán. Pero con el auge del nacionalismo árabe en el siglo XX, todo colapsó. Tras la creación de Israel, la mayoría de los judíos egipcios fueron expulsados o huyeron. De unos 80,000 judíos casi no quedó ninguno. La gran sinagoga de El Cairo, Shar Shamaim, sigue en pie casi vacía. En Líbano y Siria, los judíos formaron algunas de las comunidades más antiguas y duraderas del mundo. En Alepo se descubrió el famoso Códice de Alepo, uno de los manuscritos bíblicos más importantes de la historia, que data del año 920. Damasco tenía grandes rabinos, mercados judíos y redes comerciales que conectaban la ciudad con Bagdad, Alepo y Safed. Después de la creación de Israel, un poco antes de que todo se desmoronara, hubo disturbios, arrestos, intimidación y la mayoría huyó a Israel o Francia. Estas antiguas comunidades, que alguna vez fueron parte integral de Medio Oriente, casi desaparecieron. Irak es quizás el mayor símbolo del exilio judío. Y nuestra fuente histórica no es una tablilla arqueológica, sino una canción pop de reggae junto al río llamada Babilonia, donde nos sentamos. Sí, no solo soy bailarín, también soy cantante. Solo pregúntales a mis hijos. En Irak se escribió el Talmud babilónico, probablemente el libro judío más importante después de la propia Biblia. Después del exilio babilónico, muchos judíos se quedaron. Durante siglos, los judíos iraquíes fueron el corazón del mundo judío. Fundaron grandes escuelas como Sura y Pombedita y se convirtieron en un centro espiritual global. Para el siglo XX, los judíos eran una parte inseparable de Irak. Solo en Bagdad había más de 10,000 judíos, hablaban árabe y eran comerciantes, banqueros y funcionarios. Pero después de 1941 todo cambió. El Farú, un programa árabe inspirado por los nazis en Bagdad, marcó el inicio del fin. Cientos de judíos fueron asesinados y para 1950 casi todos habían huido. En el plazo de una década, la comunidad judía babilónica, una de las más antiguas de la historia, dejó de existir.
En Irán, aunque no es un país árabe, los judíos han vivido ahí desde el exilio babilónico. Algunos regresaron a la tierra de Israel, pero muchos se quedaron. La comunidad judía persa era antigua y vibrante. Bajo el Shah, en el siglo XX, floreció cultural y económicamente. Tras la Revolución Islámica de 1979, todo cambió. Destruyeron sinagogas, ejecutaron líderes judíos y la mayoría huyó. Sin embargo, incluso hoy en día, queda un pequeño remanente, alrededor de 7,000 judíos que mantienen sinagogas, cementerios y escuelas. Un vestigio viviente de un mundo que existía mucho antes de Mahoma, antes del Islam, antes de la Revolución Islámica. En Marruecos, los judíos vivieron durante miles de años. Incluso hice un video completo sobre ellos también. Los judíos llegaron allí desde la época de los fenicios, mucho antes de que el Islam transformara el norte de África en la Edad Media. Después de la expulsión de España, Marruecos recibió a decenas de miles de refugiados judíos. Pero, como en otros lugares, el siglo XX marcó el final. Pogromos, leyes discriminatorias, calumnias de sangre, decenas de miles huyeron. Hoy en día, Israel es hogar de casi 1 millón de judíos marroquíes. De hecho, la comunidad judía marroquí es el grupo judío más grande en Israel. Pero esta historia no se trata solo de la tierra o de quién estuvo ahí primero. Cuando surgió el Islam, no empezó de la nada. Mahoma no inventó una nueva religión de la nada. Él heredó un mundo que ya estaba profundamente influenciado por el judaísmo. Cuando comenzó a predicar en Arabia, se encontró con tribus judías en Jaibar, en Medina, que observaban la Torá y antiguas tradiciones. Ellos conocían las historias de la creación, los profetas, las leyes, el Shabbat y la idea de un solo Dios que valora la justicia y la misericordia. Y el Islam, nacido en este mundo, tomó muchas historias de la Biblia judía y las cambió. En la historia de Abraham, por ejemplo, el pacto divino en la Torá pasa a través de Isaac. En el Corán pasa a través de Ismael. Moisés, el líder judío, se convirtió en Musa, un profeta. Incluso el sacrificio de Isaac cambió. En la Torá, Dios pone a prueba a Abraham pidiéndole que sacrifique a su hijo Isaac. En el Corán no es Isaac en absoluto, es Ismael. El término Benei Israel, los hijos de Israel, aparece docenas de veces en el Corán, resuena en todas partes. Evidencia clara de que los judíos estaban ahí, viviendo dentro de la cultura que daría origen al Islam. En ese sentido, el Corán en sí mismo es una prueba viviente de la presencia judía en el mundo que existía antes de él. Bajo el dominio musulmán, los judíos eran definidos como dhimis, personas protegidas pero marginadas. El significado era claro, podían vivir pero solo bajo humillación y sumisión. Se les prohibía montar caballos, renovar sinagogas sin permiso, usar cierta ropa o testificar contra musulmanes en la corte. Pagaban un impuesto especial, la jizya, solo por el derecho a existir. Era un sistema diario de degradación. Sin embargo, incluso en esos países oscuros, los judíos contribuyeron al mundo islámico mucho más de lo que éste admite. En los siglos IX y X, eruditos judíos como Sadia Gaon, Isaac Israelí, Ben Salomón y Dunash ibn Tamim estuvieron entre los primeros en traducir la filosofía griega al árabe. Fueron médicos, matemáticos y filósofos y sirvieron en las cortes de los califas en Bagdad y el Cairo. Es una paradoja judía clásica. El pueblo perseguido se convirtió en el motor intelectual de la misma civilización que los oprimía. En el siglo XX, a medida que el nacionalismo árabe surgió y el Islam volvió a convertirse en una bandera política, los judíos se convirtieron en chivos expiatorios convenientes. Fueron acusados de traición, de espiar para Israel y de ser parte del enemigo sionista. Ocurrió en todas partes. En Egipto, Irak, Libia, Túnez, Yemen, cientos de miles de judíos fueron expulsados de sus hogares. Sus propiedades fueron confiscadas, las sinagogas saqueadas y las comunidades simplemente desaparecieron. Casi 1 millón de judíos se convirtieron en refugiados, pero el mundo musulmán nunca los llamó refugiados. Simplemente desaparecieron y, por cierto, cada país que expulsó a sus judíos decayó. Solo compara Bagdad, Alejandría y Damasco
con lo que eran cuando los judíos vivían ahí y lo que son ahora. La gran ironía es que los mismos países que acusan a Israel de causar una Nakba, una catástrofe para los palestinos, son los que llevaron a cabo una Nakba judía. Bagdad, que antes estaba llena de vida judía, la perdió en cuestión de meses. Los judíos de Egipto fueron expulsados repentinamente. Se incendiaron sinagogas en Túnez. En Yemen, niñas judías fueron obligadas a casarse con musulmanes. En Irán, ahorcaron a rabinos. Y en todos lados donde alguna vez hubo una sinagoga, ahora hay una ruina, una mezquita o un almacén. Pero los refugiados judíos de tierras árabes no se convirtieron en víctimas eternas. No exigieron resoluciones de la Organización de las Naciones Unidas, no le pidieron dinero al mundo. Llegaron a Israel y construyeron un país, el único estado judío en el mundo al que regresaron después de 2000 años de exilio, tanto de Occidente como de Oriente. Y cuando entiendes todo esto, es difícil no ver la hipocresía en la conversación global actual. Cuando la gente llama a Israel un proyecto colonial, ignoran el hecho de que cientos de miles de judíos expulsados de países árabes son exactamente lo opuesto a colonizadores. No vinieron de Europa con barcos y armas, vinieron del este, de Irán, Irak, Yemen, Egipto. No conquistaron tierras ajenas, volvieron a casa y ni una sola hectárea fue tomada de los árabes locales por la fuerza hasta que los árabes iniciaron una guerra y la perdieron. Así que la historia de los judíos en el mundo árabe no es solo un capítulo olvidado de la historia, es un espejo que se le pone al propio mundo árabe. Les recuerda a todos que los judíos estuvieron aquí y que formaron parte de esta región, y que sin el judaísmo, el islam mismo no sería como es hoy en día. Y el islam, en vez de reconocerlo, optó por borrarlo, distorsionarlo y reescribirlo. Los judíos estuvieron aquí primero, vivieron en todos los países árabes, hablaban árabe, construyeron comunidades y sentaron las bases de la civilización. Pero nunca, jamás olvidaron de dónde venían. En Damasco oraban hacia Jerusalén. En Yemen cantaban Si te olvido, vieja Jerusalén. En Alejandría se volvían hacia el norte al recitar el Shema Israel. Y en Bagdad, junto a los ríos de Babilonia, donde nos sentamos, lloramos al recordar a Sión, Tión, Salmos 137. El judaísmo siempre supo que tenía un verdadero hogar, la tierra de Israel. Cualquier otro lugar era solo una parada en el camino. Los judíos estuvieron ahí primero y regresaron a casa. Gracias a todos mis seguidores. Nos vemos en el próximo Yalabay.